Les damos la más cordial bienvenida una vez más a esta tercera entrega de nuestra materia optativa, análisis sobre la publicidad de los medicamentos. Vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior, como para dar entrada a lo que nos compete en el día de hoy, que es la publicidad de las revistas, en las revistas biomédicas, pero no olvidemos y no dejemos de vista que para que un producto farmacéutico sea registrado y pueda ser comercializado, debe haber demostrado eficacia y seguridad en el ensayo clínico diseñado por la industria farmacéutica para ese objetivo. Esas fases que parecen ser muy simples, muy limpias de escalada, sabemos que detrás de ello existe un sinnúmero de actores e instituciones que se ponen en juego, en donde los conflictos de interés están presentes, en donde los objetivos de cada uno son diferentes, y es allí, en esa cadena del medicamento, que comienzan a visualizarse los conflictos y los malos entendidos muchas veces en lo que respecta a la información, sobre todo en tecnologías. También mostrábamos los niveles de evidencia, cómo la tecnología tiene que ser entendida por la calidad de evidencia publicada. Si bien esto tiene sus bemoles y también existen estos riesgos de selección, porque uno generalmente ve que se publican los datos positivos y las cosas que salieron mal o los datos negativos no son publicados, de momento este es nuestro marco teórico y esto es lo que guía a nuestra ciencia en lo que respecta al método científico. Entonces, dicho esto y entendido de la cantidad de información que se publica, que es inabarcable porque no nos podemos leer 19 artículos científicos por día, entendíamos que si vamos a elegir y vamos a tomar la decisión de dar un tratamiento nuevo, un fármaco nuevo, habrá que seguir las novedades, habrá que aplicar criterios clínicos, tendremos que valorar el impacto en salud pública, ver la validez externa de ese ensayo clínico que tiene validez interna, entender la necesidad y el diálogo constante de nuestros receptores, a prestar atención a los mensajes y a las modas, a las pseudo innovaciones, al humo a precio de oro, a aceptar la incertidumbre, investigar la incertidumbre y obviamente mantener estas relaciones institucionales para poder traccionar desde la incertidumbre hacia un camino del conocimiento. Lo que sucede en esto es que existe la industria farmacéutica que fuertemente va a promocionar sus productos con una persuasión que despliegan para que sean posicionados y de alguna manera obtener la venta de los productos que quieren posicionar en el mercado. Entonces, entendiendo el juego, esta materia lo que intenta es hacernos conscientes del impacto que tienen las técnicas que utiliza la industria farmacéutica para posicionar sus productos, de los vulnerables que somos ante ella y de la obligación que tenemos como profesionales de la salud. Empezamos a ver algunas terminologías, algunas nuevas definiciones, lo que es la invulnerabilidad o esta ilusión de invulnerabilidad única, la siembra del mercado, la información engañosa, información ambigua, cuándo son omisiones, cuándo son distracciones, la regla de la reciprocidad, la falacia de la autoridad o del experto, ese respeto, entonces apelamos a la modestia del que supuestamente no sabe. Y esta creencia o las creencias comunes de entender que porque acepto una muestra médica no pasa nada, la dejo en el consultorio y si alguna vez la necesito la entregaré. Pues bien, también mostrábamos cómo son esas muestras gratuitas que existen en los centros de atención y ese es un estudio que se realizó donde mostraba que cuando existía la muestra disponible se utilizaba el fármaco de segunda línea o este fármaco que se intentaba posicionar. Y cuando no estaba esa muestra médica, la prescripción de ese centro de salud fue por el fármaco que debería haber sido siempre el fármaco de primera línea. Por ende, no estamos exentos y menos de las muestras que nos dejan en los consultorios. Si vamos a tomar la responsabilidad de prescribir un fármaco nuevo, tenemos que tener la obligación de estar atentos y mirar qué sucede en la utilización masiva de un producto que sale recientemente al mercado. Hay una película, seguramente la han visto en epidemiología, que habla de esto, y si no, véanla, La doctora del Brest, es una película muy, muy interesante para entender la complejidad y para entender los conflictos de interés que suceden cuando sale un medicamento al mercado y está provocando reacciones adversas graves. Bien,
Dicho esto, vamos a pasar directamente a lo que nos compete para la actividad de hoy. Entender que la promoción dirigida al prescriptor es porque la industria decide invertir un determinado pool de ganancias a documentación, a folletería, a material bibliográfico para ser entregado a los prescriptores, a los médicos y médicos, médicas, odontólogos y odontólogas que son los que pueden prescribir en la República Argentina. Ahora bien, ¿cuánto es el estudio de mercado? Porque uno habla de porcentajes, sí, bueno, pero ¿cuánto es? Para que entendamos ese mercado, por cada dólar gastado en esos primeros 4 años, la inversión más o menos les rinde 2.43 dólares. Pasado el periodo de 4 años, se equipara a que por cada dólar invertido la industria gana 4 dólares. Por ende, fuertemente el anuncio en la revista buscan aumentar las prescripciones, entender que los médicos y médicas que reciban esa publicidad van a mantenerse informados con ellas, pero nosotros que las recibimos y estamos siendo instruidos de esta manera, tenemos que saber que esa fuente de información es una fuente sesgada de datos. Si yo la quiero recibir, perfecto. Tendré que saber que hay un conflicto de interés, tendré que saber que el uso racional del medicamento busca un beneficio para el paciente y tendré que entender que la industria lo que quiere es vender y un beneficio para la empresa. Entendido esto, está todo escrito, hay libros, ahí están los criterios éticos de la promoción de medicamentos publicados por la Organización Mundial de la Salud allá por el año 88, en donde exige que un anuncio tenga el nombre de fantasía y el nombre común internacional, que exista el dato del principio activo, que exista la descripción de los usos terapéuticos aprobados, que me expliquen dónde están los efectos secundarios, cuáles son los más frecuentes, las precauciones, las contraindicaciones. Toda esa información tiene que estar. Si esa información no está, esa publicidad es una publicidad que está omitiendo información y que de alguna manera está ocultando datos. En la guía se van a encontrar con muchísimas investigaciones realizadas. Esta es una capturita de pantalla de un estudio que se hizo para ver qué informaba la industria farmacéutica según el país en donde publicitaba. Si el país era desarrollado, había más información en cuanto a la indicación, contraindicación, advertencia y efecto adverso. Mientras que si el país estaba en vía de desarrollo, la información comenzaba a caer, sobre todo para las advertencias, las contraindicaciones y los efectos secundarios. Ahora, aunque la publicaran toda la información, tampoco significa necesariamente que ese anuncio me está dando una idea completa de la seguridad y la eficacia del producto. También tengo que saber eso. Bueno, de, decido aceptar una publicidad. Decido aceptar una publicidad. Perfecto. Fíjense en 4 cosas entonces. En los gráficos, en los textos, en las referencias que utiliza y en las fotos o imágenes que nos presentan. Vamos con los gráficos. Entendamos dónde puede existir eh, el abuso, tal vez, o la falta de nuestra formación estadística y ellos sabiéndola me dan la información de una manera que yo creo entenderla. Y en este caso, por ejemplo, el gráfico, vemos que el eje de las ordenadas, las Y, es una escala logarítmica, que es algo poco habitual. Uno generalmente entiende que tiene que ser una escala aritmética, pero bueno, pusieron una logarítmica, confunden las barras finales, las personas mayores de 85 años parece ser que van de igual a igual, hombre y mujer, ambos con el mismo riesgo de una muerte cardiovascular, y sin embargo, esa pequeña diferencia son 1000 muertes en diferencia, pero presentados de esta manera impactan y parece que son iguales. Este es otro truco publicitario en donde la eje de las Y, ustedes ven que está cortado de 200 a 300, corta la escala y después empieza a estirar. Y sin embargo, lo que me están poniendo como información como placebo dice 368, entonces tendría que ir por arriba del 350, pero no, está por debajo, está como aplastada las barras y de alguna manera visualmente parece ser que hay diferencia. 11% más. ¿11% con qué? Comparado con placebo, en el tiempo de sueño total, cuando sabemos que existen productos que generan sueño, o sea, ¿por qué comparado con placebo? Entonces uno empieza a entender que encuentra muchas fallas y muchas falencias. Esto es muy grotesco, es muy grotesco este cuadro, pero así lo publicitaron, así está publicitado. Entonces, empezar a mirar los gráficos. ¿Hay gráficos? Bueno, a ver,
¿dónde está la escala? Empieza de cero, hay cortes, hay una pequeña diferencia, está distorsionada la imagen para que parezca más grande el efecto que ellos me quieren mostrar. Ojo. Bien, también hay datos, cómo te los presentan. Por ejemplo, generalmente te presentan los datos en reducción de riesgo relativo, o sea, un porcentaje alto, y no una reducción absoluta del riesgo, para entender qué sucedió. ¿Está bien? En este caso particular, no solo que están informando con reducción relativa del riesgo, entonces el porcentaje parece grande, mucha diferencia, sino que a su vez están utilizando el producto para una patología en donde no está aprobado. En la osteopenia no, en la osteoporosis está aprobado, pero no en la osteopenia, ¿no? O sea, hay un doble error o una doble tendenciosidad en esta publicidad. Entonces, comenzar a entender lo que es la reducción relativa del riesgo, lo que es la reducción absoluta del riesgo y el número necesario de tratar, que parecen nombres gran rimbombantes, pero nosotros los podemos extraer de cualquier publicidad o de cualquier ensayo clínico con el solo hecho de tener dos datos, la incidencia en el grupo control y la incidencia en el grupo experimental. Yo con esos dos números puedo calcular la reducción relativa, la reducción absoluta y el número de pacientes necesario de tratar, el NNT, que sería como el número que a nosotros nos da la magnitud del peso que va a tener esa técnica o aplicar esa tecnología en mi práctica clínica cotidiana. Ahora bien, uno no le puede pedir toda esta información a un texto publicitario, pero no queremos todo el detalle metodológico, no queremos todo el análisis estadístico, simplemente con que te den esos dos datos, vos podés extraer mucha información al respecto. Entonces, ¿qué nos dice la guía? ¿Qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Bueno, si vas a tomar una publicidad y ves que la publicidad tiene un gráfico, fíjate que los datos te lo digan en riesgo absoluto, para que vos puedas sacar el número necesario de tratar. Que te cuenten de qué fue el ensayo clínico, si fue aleatorio, si fue doble ciego, si el gráfico es fácil de leer, si lo que está diciendo el gráfico es lo mismo que está en el texto o hay una información que no sabes de dónde la están extrayendo. O sea, empezar a mirar si aceptás la publicidad, si no, ni la aceptes, pero si aceptás la publicidad, sabé que es información sesgada y empezar a mirar estos pequeños detalles. Si vamos al texto, bueno, fijémonos que publican en el texto. Generalmente son las propiedades que te anuncian del producto, eslogan de calidad de vida, eslogan sobre precios o ventajas económicas y sobre la eficacia y seguridad. Pues bien, fijémonos qué tipo de afirmaciones hacen. Muchas veces los anuncios tienen afirmaciones de resultados imprecisos, de resultados no medibles, palabras que no coinciden con verdaderamente la afirmación que uno espera encontrar en una publicidad de un producto, de un medicamento. Los eslogans sobre la calidad de vida también, generalmente los que son los textos diseñados para personal de salud, generalmente van a estar en las dimensiones fisiológicas, funcionales o de bienestar general y puntualmente las funcionales, físicas. Van a hablar de calidad de vida en ese aspecto. ¿Está bien? En cuanto a los precios y ventajas económicas, la mayoría de los médicos no sabe el precio, no conoce el precio de lo que está prescribiendo, pero sí puede prestar atención a la publicidad que diga es menos caro que el alternativo o presenta un menor costo. Usan palabras así como que a uno le atrae, decir, bueno, este medicamento me puede servir para personas de menor recursos, que no tengan seguro médico, pero no te están hablando del costo-efectividad, o sea, te están dando un precio, pero no te están delimitando el marco donde sucede eso, el aspecto social. Y eh, en cuanto a las referencias, porque te citan, te ponen letra chiquita, la cita bibliográfica, si uno se pone a ver la cita bibliográfica, a veces no llevan a ningún lado, a veces no las tienen, y si las tienen son datos de archivos, o sea que no están publicados, o si no te dicen que la cita es de la presentación de un póster o lo que se dijo en un congreso, y uno no puede encontrar la revista, ¿no? La revista donde fue publicado. Entonces, si voy a aceptar una publicidad y la voy a leer, me voy a fijar las referencias y voy a intentar encontrar de que la información yo la pueda identificar en la referencia, que pueda llegar al lugar, que pueda leerme esa referencia que me están citando y yo analizar si tiene o no calidad metodológica, porque muchas veces si llego a llegar a la cita bibliográfica que ellos mismos anuncian, a veces está financiada por la misma empresa, o sea, es como muy
endogámica o muy autorreferencial la cita que están utilizando. ¿Qué hacemos? Bueno, en la guía tienen todo, punto a punto, todos los lugares o los ítems que yo me tengo que fijar para poder evaluar y poder analizar si esa publicidad verdaderamente contiene los datos mínimos para ser considerada válida. En cuanto a las fotos y las imágenes, generalmente refuerzan con estereotipos sociales. Ahora no tanto, pero antes eran como más sexistas, más etarios, más raciales las publicidades, apelando a los mitos, usando metáforas, alegorías, símbolos, o sea, hasta a veces tornándose hasta a veces grotescas. Bien, si voy a evaluar, si hay fotos y las quiero evaluar y quiero ser crítico de eso, bueno, fijémonos, no, si mi población está reflejada en esa foto en la composición racial, en la composición étnica, si hay, cómo representan al hombre, cómo representan a la mujer, qué símbolos utilizan, o sea, mirar si hay mucha tendenciosidad o no en esa publicidad. Y por último, y lo más importante que nosotros queremos rescatar de esta presentación es poder encontrar esos dos datos de la incidencia en el grupo control y la incidencia en el grupo experimental para poder sacar estos cálculos. Muy simple, lo hacemos con la calculadora de mano, el celular o bueno, con un papel podemos sacar esta información. Y esto es lo que les proponemos como actividad práctica, son ensayos clínicos que se han publicado hace ya varios años en Fisterra como parte del entrenamiento del análisis, ¿no? Del metodológico, y ahí tenemos ya calculadas las tablas, las filas, con la incidencia en el grupo control, con la incidencia en el grupo experimental, para que ustedes puedan hacer la resta y calcular la reducción absoluta del riesgo y si eso lo divido 1 dividido la reducción absoluta de riesgo, voy a obtener el número necesario de tratar. ¿Cuántos pacientes tengo que tratar yo durante X cantidad de años para que uno se vea beneficiado o para que uno pueda prevenir el episodio que yo estoy tratando de evitar? Bien, dicho esto, entendemos que si bien queremos analizar críticamente la publicidad, también queremos darles herramientas para poder leer o empezar a entender cómo se lee un ensayo clínico controlado, que por más que esté publicado en una revista de prestigio o de impacto, no quiere decir que realmente sea válido el trabajo. Entonces, empezar a ajustar las dioptrías y entender qué publica un ensayo clínico. Me voy a materiales y métodos y voy viendo si fueron asignados de manera aleatoria, si fue oculta la aleatorización, si hubo un buen seguimiento de los pacientes, si ese seguimiento fue largo, fue completo, si hubo muchas pérdidas, si hubo retiradas, si hubo reacciones adversas, cómo fue la intención de tratar, cómo fue el análisis. Entonces, vamos haciéndonos una mirada más integral, más acabada de lo que se publica, tanto en las revistas como en esa publicidad que me puede estar dando un agente de propaganda médica en un congreso o bueno, que tengo acceso yo a través de una revista electrónica. ¿Está bien? Así que con esto terminamos esta presentación, esta tercera entrega, y en el aula virtual encontrarán el trabajo práctico a realizar. Muchas gracias.